empezar a grabar. Bueno, aquí está la cámara. Listo, muchachos. Entonces, buenas noches. Les agradezco a todos ustedes, los que se conectaron puntualmente. Hoy vamos a empezar con la clase sobre la fase 4. Entonces, por favor me confirman si están viendo la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Sí, Bueno, señor. Vale, voy a estar saliendo y entrando así de la pantalla para poder ver en el chat pues las preguntitas que que ustedes me van haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, entonces... Profe, yo le colaboro en el chat. Vale, gracias. Entonces, bueno, esta presentación es la primera web conferencia de esta fase número 4 que se llama discusión. Bueno, esa presentación la preparamos entre todo el grupo, ¿no? Con el director del curso, el profe Omar, los profesores, nosotros los tutores. Y bueno, entonces vamos por aquí. Entonces vamos a ver cómo es que está distribuida o cómo fue que yo quise distribuir estas dos webconferencias. Pues yo estaba pensando, yo dije, bueno, de pronto pues los muchachos están muy cansados, ya fin de año, ya todo el mundo debe estar pensando en fiestas, en celebraciones, en grados. Entonces yo quise dividir esta presentación en dos. Una primera parte que va a ser únicamente teórica, donde vamos a conocer los 5 puntos que vamos a trabajar en esta fase 4. Algunos ejercicios y nada más. O sea, solamente teoría, vamos a conocer las fórmulas, el fundamento, algunos ejercicios. Y para la próxima, que posiblemente, no sé, me gustaría ver con ustedes qué día les queda más cómoda hacer la segunda webconferencia, porque ahí sí vamos a trabajar con la planilla de Excel. Ahí sí me gustaría que todos estuvieran muy pendientes, porque ahí sí vamos a trabajar un ejemplo, 1 o 2 ejemplos de los literales que tenemos en cada pregunta y vamos a trabajar las formulitas. Entonces, bueno, entonces para recordar, esta actividad tiene una puntuación de 120 puntos. La actividad ya inició, fue el 3 de diciembre y finaliza el 31 de diciembre. Esta en especial es una actividad colaborativa. ¿Cuál es la idea? No sé si ustedes alguna vez, cuando entraron a la UNAD, había un cursito que decía que conozca la UNAD. Bueno, ahí hablaba sobre la importancia de los trabajos individuales, de la importancia que cada uno buscara por su propia cuenta. Había un ítem que decía aprender a aprender. De trabajar solito, de ir atrás de la bibliografía, pero también nos dicen que también tenemos que trabajar en grupo. ¿Por qué? Pues bueno, el mundo laboral es una comunidad donde vamos a encontrar muchos factores, mucha gente, y tenemos que trabajar en grupo. Entonces, esta actividad nos va a enseñar a relacionarnos con nuestros amigos. ¿Cuál es la idea? La idea de esta actividad. ¿Alguno de ustedes por acaso ya leyó la guía? La guía de trabajo que yo les coloqué en el foro, que colocamos en el foro todos. Sí, señor, pues lo hemos leído, o pues sí. Y más o menos entienden más o menos cómo es que es la actividad. Pues, Profe, una pregunta. Sí, señora. Pregunta. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Profe, de esto del rol, una pregunta que tengo acerca de esto. Esta parte de los roles, cada uno, por ejemplo, en el grupo mío, en el foro, cada quien de los del grupo tenemos que publicar el rol que escogió. Sí, señora. Publicarlo en el foro y darle una explicación con nuestras propias palabras.
Pues vea, venga, les explico. Venga, yo les explico por aquí cómo es que es. Justamente, por eso es bueno que tengamos este ejercicio de conocer la plantilla para que no tengamos problemas. Bueno, todos estamos viendo la plantilla. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, vale. Entonces, vea. Entonces vamos a decir que, ¿qué es lo que, como es colaborativo, y la idea es que cada uno haga un ejercicio? Entonces, esta planilla está muy bien distribuida. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí esto. Vamos a ver, por lo menos vamos a colocar aquí Andrea Olaya. Entonces vamos a decir Andrea Olaya. Entonces el grupo de Andrea Olaya va a ser así. La idea es que sigan en orden para que no se salten. Entonces en el grupo de Andrea, ella escogió el moderador. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Andrea? En el ejercicio 1, que es este, Andrea va a dar el concepto con sus propias palabras de lo que es distribución binomial. ¿Cierto? Y ella va a escoger aquí qué literal quiere responder en todas las preguntas. Entonces, por ejemplo, Andrea Olaya, su rol va a ser moderador y ella le va a dar el concepto ¿a qué? A la distribución binomial. Y Andrea, ella va a responder todas las preguntas A del planteamiento 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, Andrea va a venir aquí al planteamiento 1 y ella va a responder la pregunta número A, que es esta que está aquí. Ella va a ir al planteamiento número 2, que yo ya estuve resolviendo por aquí, y ella va a responder la pregunta número A. Ella va a ir al planteamiento número 3 y ella va a responder la pregunta número A. Y así sucesivamente. Llegamos al 4. Ella va a ir al ejercicio número 4 y va a responder la pregunta número A. Entonces, así tiene que ser, ¿vale? Ya, no es que de pronto se vayan a confundir. Por eso la guía dice muy específicamente que tienen que escoger un rol sin repetir. ¿Vale? Entonces aquí los otros compañeros de Andrea, vamos a poner por aquí Juan, por aquí Carlos, por aquí Sofía y por aquí Diana. Entonces aquí cada uno va a escoger la pregunta que va a responder en cada planteamiento. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Sí, profe. O sea, lo que yo me refiero es, Sí. por ejemplo, vamos a poner, ya nosotros publicamos en el foro lo de nuestro grupo, ya, o sea, los roles de cada uno y todo eso, la letra que cogimos, la A, la B, ya nosotros la publicamos, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, lo que yo me refiero es que por decir, vamos a poner que yo escogí el investigador, vamos a poner que yo escogí distribución binomial. Binomial, Entonces, sí. yo ese concepto lo tengo que dar en el foro. No, el concepto usted lo tiene que dar aquí en el trabajo. Eso es lo que yo estoy preguntando. Sí, señora, aquí en el trabajo. O sea, ¿por qué? Porque si volvemos aquí a la presentación, cada rol, cada papel tiene una función y una obligación. Entonces, el moderador, el que coja el moderador, es el responsable de entregar el trabajo. O sea, cuando uno sube ahí a la plataforma para ver las calificaciones, los trabajos, a mí me aparece por grupos. Entonces, ahí aparece grupo número 01 y allá me aparecen los 5 estudiantes. Ahí en ese grupo solamente el moderador va a subir el trabajo, o sea, los 5 no lo van a subir, no, solamente el moderador va a subir
el trabajo. Y ahí, en base a ese trabajo, yo le voy a colocar la nota al resto de los 4 estudiantes, ¿vale? Entonces, esto sí es importantísimo que asuman con mucha responsabilidad y mucho compromiso el rol de cada uno. Entonces, el moderador va a ser el responsable de entregar el trabajo. El creativo es el que va a vigilar los tiempos, el que va a aportar las ideas, el que va a decir las preguntas como, hey muchachos, ¿cómo vamos? Ya pudo, mire que podemos ver, le podemos preguntar al tutor esto, hay un material de apoyo, claro, están las webconferencias, están los IPAs, hay un material en YouTube que también yo les voy a compartir. Entonces, cada tiene que estar como uno como el que está ahí afanando, como el que está ahí, bueno, muchachos, vamos que nos coge la tarde. Luego sigue el colaborador antifraude. Este muchacho es importante, ¿sabe por qué? Por esta parte. Es que yo yo estaba revisando los trabajos, cuando reviso los trabajos, siempre en el trabajo de fase 2 y fase 3 había un primer ejercicio que decía conceptos, ¿cierto? Decía, defina, tal. Y ahí dice en el enunciado, dice, con sus propias palabras. Y yo voy a revisar y encuentro el puro copy y pegue. Entonces, esa no es la idea es que ustedes lean, que ustedes entiendan y que con sus propias palabras manifiesten o expresen lo que significa cada variable, ¿vale? Por favor, no copien y peguen, no copien y peguen, que esa no es la idea es que ustedes ya sean unas personas más concretas a la hora de definir. Y la idea es que para dar un concepto uno tiene que leer mucho, entonces uno tiene que prepararse. Entonces esa es la idea, fomentar el estudio, fomentar la investigación. Luego viene el evaluador, que es el que revisa los aportes. El que le va diciendo, hey, vea, esto, Andrea, usted cogió el ítem 1, ¿qué pasa? Que no nos ha dado no nos ha dado los resultados, pero mire que yo hice aquí, revisé y creo que su fórmula está un poquito mal. O sea, la idea, muchachos, de ese foro tiene que estar todos los días así, full de preguntas. Y luego está el investigador, que es pues, el que busca la literatura, el que le va a decir, oiga, muchachos, vean, encontré este libro, encontré este artículo, encontré esta página, donde nos dice los conceptos, donde yo encontré que probablemente lo podemos colocar como literatura. ¿Listo? ¿Listo los rol? ¿Todo el mundo entendió cómo es? Profe, Señor. Brian Steve tiene una pregunta, Sí, señor. o en el chat dice que la guía dice que debe publicarse en el foro. ¿Qué debe publicarse en el foro? ¿Las preguntas, los conceptos o cómo van, cómo va el manejo del grupo? ¿Cuál es la pregunta concreta? Vea, Brian dice, aquí dice Joan Mauricio dice, la idea es que cada uno vaya a ir publicando lo que se realiza en el foro. Claro, es que el foro es el punto de encuentro de ustedes, o sea, es como la mesa de estudio de ustedes, allá donde ustedes van a ir colocando los avances. Pero recuerde que el moderador es el que va solamente a presentar el trabajo. Entonces, pues bueno, si ustedes quieren compartir la definición en el foro, pues claro, chévere, porque también participan. Pero recuerde que el que tiene que entregar el trabajo tiene que ir hasta allá, copiar el concepto, copiarlo en la plantilla y ir actualizando Tutor, una pregunta. Sí, señora. Yo me contacté con 2 compañeros, yo soy de regencia, y pues dijeron que sí realizábamos el trabajo, pero hasta esta instancia pues ninguno ha enviado sus aportes y pues ya llevo más o menos un poquito adelantado el trabajo. En ese caso, ¿qué hago? Vea, aquí en la guía, o sea, es que esa es la idea del trabajo, o sea, es colaborativo, o sea, la idea no es que se tomen hasta el último día para hacer el trabajo. Mira lo que dice aquí la guía, vean. En el consolidado deben estar el proceso y resultado de 5 literales, que es lo que vimos, A, B y C. Pero si no trabajan todos los estudiantes, entregarán tantos literales como estudiantes hayan participado. Entonces, por ejemplo, en el caso suyo, si usted
Si su grupo es de 5, ¿no? Y si solamente trabajaron 3, pues entonces van a trabajar los literales A, B y C. ¿Listo? De todos los planteamientos. Tutor, qué pena, pues a Sí, mí me pasa algo muy similar porque yo el 4 escribí en el foro y dejé mi número, que para Sí. contactarnos con los compañeros y hasta el momento ninguno se ha contactado. Hasta más o menos considera usted que es prudente esperar a los compañeros, pues teniendo presente que estamos en diciembre y se sabe y no es Claro, mentiras claro. para nadie que Hay, 24 nadie va a trabajar, 31 tampoco, y sí, son fechas y es familia y mucha gente va de viaje, de vacaciones, sí. Vea, entonces es por eso. el grupo pasado, del semestre pasado, ellos colocaron una fecha. Entonces, vea, hoy estamos a 11. Yo diría que hasta el jueves o viernes, todos en el foro tienen que haber dicho qué rol le corresponde. O sea, hasta el día 15, que sería este viernes. Sí, claro, o sea, prácticamente Claro, tenemos esta semana, porque claro, ya la claro, otra semana claro, toca dejar organizado todo porque es que ya entran las festividades, pues ya claro. literalmente como dice la compañera, nadie va a trabajar porque específicamente yo también hice lo mismo, ya, ya escribí en el foro, compartí mi número, nadie me ha escrito y entonces Yo pues también. la verdad No, estoy aquí esperando a ver qué hacer. yo le recomendaría, incluso voy a escribir en el foro, que hasta el día 15, o no sé si hasta el día 14, yo creo que hasta el día 14 es como más, porque igual es De todas solamente formas, escribir. disculpe, tutor. De todas maneras, voy a dejarle a los compañeros mi número de WhatsApp. Pues los que quieran unirse, pues conmigo, estoy disponible Sí. para terminarlo de realizar. Vea, yo les recomendaría que hasta el día 14 sea el plazo máximo para decir qué rol les toca. Si trabajan 2, pues entonces trabajen solamente los 2 y trabajen los literales, las preguntas A y B, pero intenten por lo menos responder otra más, por lo menos C. Si por lo menos en un grupo hay solamente 2 integrantes, respondan los literales A, B y C por lo menos. ¿Listo? Tutor, y si pasa el caso de que ninguno contesta, supongamos en mi caso yo ya participé, yo elegí la letra B, pues no, pues no había leído bien de que debía de ser creo que igual no hay como consecuencia de eso, pero si nadie más participa, ¿hago la letra A o hago la letra C o hago las otras dos? No, pues le tocaría hacer por lo menos A y B. A y B y C. Pero mire, muchachos, que la plantilla no es tan difícil de hacerla. No es tan difícil. Mire que es bien fácil. O sea, hay unas ecuaciones que se aplican muy bien. Profe, Qué pena, Sí. tutor, ¿será que Es es que que eso de las podríamos ecuaciones y todo. esta semana tener la próxima clase con el Excel para pues agilizar un poco más el tema debido a que estamos cortos de tiempo y pues personalmente tengo también otras materias que presentar también para el 31 de diciembre, entonces pues Claro, sí, señora. realmente Pues vean, yo les tenía precisamente este espacio para discutir. Uno, esta fecha límite, yo diría que el 14. Y yo pensaría que este viernes ya hago la segunda web conferencia con el trabajo en Excel, para que hagamos todas las formulitas, trabajemos bien chévere y ya ustedes tengan libertad para hacer. Aparte de eso, pues les voy a compartir los trabajos que hay en otras explicaciones de otros tutores de trabajos anteriores para que ustedes también se guíen. ¿Les parece así? profe, una sí, pregunta. profe, Sí, profe, Profe, disculpe. Sí, Taviris. Profe, vea, lo que pasa es que en mi grupo ya, o sea, hay un compañero de grupo que le hemos escrito en el foro y no se ha reportado ni nada. Entonces, ¿ese rol de él y esa letra de él queda libre o nos toca hacerla? Pues, ¿cuántas personas han respondido en su grupo? No, ya nosotros respondimos la semana pasada. A, B y C y D, Sí, ya, 4. o sea, Ya ya nosotros respondieron 4. escogimos falta una sola letra, Y nos falta no, creo que es la D. Entonces no sé si esa la dejamos así pues, o pues, tenemos que realizarla. pues, ¿sabe a mí qué me gustaría? Me gustaría que tomaran A, B, C y D y dejen libre E, Ah, ya. para que quede así en orden. listo, profe. Y así, muchachos, el que no O sea, trabaja, usted nos dice que dejemos que E libre. sí, que el último, o sea, si En caso organícense de un que no,
Sí, en caso de que, por ejemplo, si hay 3 integrantes, entonces van a coger A, B y C. Si hay 2 estudiantes, cogen A, B y hacen un tercero. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Buenas noches, profe. Hola María José, ¿cómo está? Bien, profe, una pregunta. Sí, En señora. cuanto a los roles, si no responde un compañero, ¿cómo haríamos en el caso de que falte alguien por un rol? Pues lo que le estaba diciendo, o sea, déjenlos de últimos. Acomódense como en orden de llegada. A, B, C y D. Para que no queden espacios huecos, porque puede ser que B dependa, que la respuesta C dependa de B o algunas cosas, aunque no es el caso, pero pues queda como en más ordenado si escogieran A, B y C, por ejemplo, así. Por ejemplo, aquí, en este caso. Digamos que acá en este caso hay 4 personas, entonces van a coger así. A, B, C y D. Y esta no la responden. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, Ok. en mi caso, si estoy sola, me tocaría responder A, B, C y D. Le tocaría, si está solita, pues le tocaría decir por lo menos A, B y C. O sea, Ok, sí, señor. el mínimo de literales que tienen que responder cada grupo tienen que ser por lo menos 3. O sea, si está solita, le toca A, B y C. Si están 2, le toca A, B y C. ¿Sí me entiende? Ahora, siempre va a aparecer una persona que de pronto por cosas de trabajo, por cosas de familiares, por problemas personales, por conectividad, porque, bueno, una cantidad de situaciones que pueden suceder, tiene que trabajar solo. Es la pregunta. Tiene que trabajar solo. Sí, yo le voy a recibir el trabajo solo que no va a tener 120 puntos como valor máximo. Va a tener menos. Por lo menos creo que son como 110 o 100 puntos. ¿Por qué? Porque no trabajo en grupo. Y esta actividad lo que Profe, pero queremos es que trabajar en qué grupo, pena. ¿no? Profe, pero si ellos, Yo o sea, le he creo escrito a los que en este compañeros y caso son usted ellos los que no debería, quieren apoyo. Bueno, sí, exacto. ahí ya es diferente porque entonces ahí ustedes me pueden escribir, venga a ver, esto, aquí creo que, Sí, porque si me pasa, claro, digamos, claro, si los claro, claro, compañeros porque no es no justo, responden, claro, claro, profe, claro, y claro, la verdad, yo no voy a esperar hasta el 21 ni 24 de diciembre a que los claro, compañeros digan, ay, sí, hagamos el trabajo. claro, entonces vea, entonces, ¿qué les recomiendo para las personas que en el insólito caso que nadie les responda? Entonces me van a colocar aquí en el foro. Van a colocar y van a decir, van a colocar trabajo individual, vamos a colocar trabajo individual por falta de colaboración. Y colocan por falta de y esto colocan como anexo un pantallazo del foro donde nadie le respondió. Entonces ahí yo voy a decir, a ver, a esta persona le tocó trabajar sola porque ninguno de los participantes de los otros compañeros quiso ayudarla. ¿Listo? Sí, señor. Listo, doctor, perfecto. Bueno, entonces yo creo que ya quedó, esa parte ya quedó, esto, pues bien entendida, ¿no? Entonces, bueno, volviendo aquí a explicar la actividad. Eh, bueno, vale, entonces el ejercicio, bueno, tiene algunas recomendaciones que se les hacen, ¿no? Con una portada donde van a colocar el nombre de todos los integrantes, la hoja 2 que va a ser el desarrollo del ejercicio, donde van a colocar los conceptos, va a haber unas conclusiones de los ejercicios 3 y 4 y pues algunas normas APA, ¿no? Para tener en cuenta eh, a la hora de enviar el trabajo. Bueno, entonces aquí el enunciado con el que se va a trabajar es el mismo enunciado de la fase 2 con que iniciamos este curso. ¿Alguien recuerda qué dice el enunciado? ¿Alguien
¿Me podría recordar qué es lo que dice el enunciado? Este enunciado, el que dice que el Inicia departamento... con el crecimiento acelerado de las ciudades, ha Eso es. aumentado en la forma Pero hay significativa. alguien que me haga un resumen así del enunciado, porque pues imagínense, vamos a trabajar, ya esta es la tercera vez que vamos a trabajar con el enunciado, yo creo que alguien así que me diga, vea, esto fue por causa que el Ministerio de Transporte, en el departamento del Tolima, se dieron cuenta que había mucho accidente. ¿Quién me puede resumir el enunciado, la situación del problema? Profe, es como el estudio que se está realizando a la problemática de accidentalidad en las vías del Tolima. Ujú, Entonces, lo que empiezan a evaluar es como en general la experticia que tenía el conductor, pues de lo que yo entiendo. ujú. Entonces evalúan la edad, evalúan en qué ciudad fue, en qué municipio, y se relacionan todos los datos de las personas implicadas. Ujú. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí, vea? Lo del municipio. Sí, entonces lo que ellos dicen es que hubo un incremento en la compra de carros, vehículos y todo, solo que al incrementar, pues, o sea, mucho más carros, mucho más circulación, y se evidenció que hubo un crecimiento en ciertas características. Entonces tenemos el municipio del siniestro, la edad del conductor, las personas fallecidas en el lugar del siniestro, ¿no? El número de personas heridas, bueno, y así. Creo que son ocho variables, ¿cierto? Entonces, muy bien, muchachos. Esa es la idea, como que todo el mundo esté como pendiente. A la hora de hacer las conclusiones, muchachos, del 3 y 4, utilicen ese concepto largo, vean. Porque allá solamente dice velocidad registrada. Pero lo que de verdad dice es que la velocidad registrada en el vehículo causante del accidente era de tal. O sea, intenten utilizar esta frase entera con todas las informaciones necesarias. Vale, bueno, entonces aquí, para repetir un poquito lo que ya habíamos hablado, entonces en el ejercicio 2, la persona que escogió el rol número 1, pues ya va a responder la definición de lo que es una distribución binomial. El segundo, lo que es una distribución de Poisson, o algunas, si escuchan algún tutorial en YouTube, algunos van a decir Poisson. Se puede decir de las dos formas. Pero pues escojamos esta que es como más fácil. Poisson, la distribución de Poisson. Que va a dar una definición, el segundo alumno va a dar lo que es una distribución hipergeométrica y así. Acá colocan el nombre del estudiante y así sucesivamente. Aquí tenemos los enunciados que van a encontrar en cada planteamiento. Entonces recuerde que la persona número 1 que escogió el A, entonces va a responder el A del planteamiento número 1, el A del planteamiento número 2, el A del planteamiento número 3, del 4 y del 5, ¿vale? Estas del ejercicio 3 y 4 que son conclusiones, esto, pues ahí sí les toca reunirse entre todos y sacar una sola conclusión. Eso también lo pueden compartir en el foro, listo, muchachos. O sea, ese foro tiene que estar muy activo. Bueno, listo. Entonces aquí ya vamos a empezar con lo que ya es teoría. La clase de hoy es netamente teoría. Yo sé que ustedes están cansados por lo que yo he visto en los emails. Gran parte de las personas trabajan durante el día, tienen otras obligaciones, entonces yo lo que quiero es solamente como traer, como para recordar la teoría de lo que son estos 5 puntos que vamos a trabajar. ¿Cuáles 5 puntos? Estos 5 punticos: distribución binomial, distribución de Poisson, distribución hipergeométrica, distribución uniforme y distribución uniforme continua. Esos son los 5 puntos que vamos a trabajar. Estos son los 5 temas en los cuales vamos a desarrollar esta actividad. Entonces, solamente para recordar, ¿qué es una distribución de probabilidad? ¿Alguien recuerda qué es una distribución de probabilidad? Bueno, aquí les estoy ayudando, pero ¿alguien puede decirme qué es una distribución de probabilidad? O sea, ¿qué hace una distribución de probabilidad?
Neutro. Determina todos los resultados posibles o probables en un caso o en una situación determinada. Eso, justamente eso. O sea, la distribución de probabilidad lo que nos permite establecer es todos los resultados probables que pueden ocurrir en X experimento. O sea, todas las probabilidades. Eso es lo que nos permite. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho en el trabajo en la fase número 2 y en la fase número 3? Nosotros aprendimos a organizar esos datos, ¿cierto? Recuerda que nosotros hacíamos una tablita de frecuencia donde colocábamos unos intervalos, donde colocábamos una frecuencia. Los resultados están ahí, pero están de una forma desorganizada. Nosotros tenemos la experticia, el conocimiento para organizarlos. Entonces, por ejemplo, en un lanzamiento, en un experimento donde lanzamos 3 veces la moneda, ¿cuántas salen cara? ¿Cierto? Entonces, aquí nosotros ya aprendimos a organizar un poquito mejor. ¿Por qué? Porque organizando cada experimento podemos darle un valor numérico, una probabilidad. Entonces, en este experimento, si nosotros tenemos 8 experimentos independientes, separados, donde lanzamos 3 veces la moneda, ¿cuál es el número o cuántas veces cae cara? Entonces, en este primer experimento se lanzó 3 veces la moneda y en ninguna cayó cara, todas cayeron sello. En el segundo experimento se lanzaron 3 veces la moneda y solamente una cayó cara, y así sucesivamente. Entonces estamos organizando los experimentos en una tablita para que para allá la probabilidad. Entonces aquí, con las formulitas que ya hemos trabajado, o simplemente que es un poquito más simple, entonces aquí, ¿cuál es la probabilidad de que no haya caído cara en ninguno de los 8 experimentos realizados? Entonces 0 nos va a dar que 1 entre 8, un experimento entre 8 nos dio en que todos los 3 lanzamientos nos dieron sello, o sea, la probabilidad fue de 1 entre 8 que da 0.125, y así, muchachos. ¿Cuál es la probabilidad de que 1 haya sido cara? Entonces aquí lo mismo, de 3 hayan sido cara, y así. O sea, eso es lo que nos da como esa facilidad de organizar los datos. ¿Para qué? Para tener unas probabilidades y para organizarlos en gráficos, que en gráfico pues se entiende mucho más, ¿cierto? Bueno, esto aquí es con el otro ejemplo que tenemos, los dados. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar una vez el dado, el resultado sea 1, o que al tirar el dado el resultado sea 4, o que sea 5? Entonces, en todos los casos, en este es un sexto. ¿Listo? Esta es la grafiquita que podemos hacer, que la probabilidad es de 1.125, o sea, 12.5%. ¿Listo? Y dentro de todo ese concepto de probabilidades hay una como forma de agrupar todo eso que decimos que son las variables aleatorias. ¿Cuál es el objetivo de una variable aleatoria? El objetivo, pues bueno, es como la función de asignar a cada suceso un número real. Eso es lo que define una variable aleatoria. Y dentro de esas variables aleatorias tenemos 2 grupos. Tenemos las probabilidades discretas, uy, acá me quedó mal escrito, probabilidades discretas y las probabilidades aleatorias continuas. Aquí yo ya les separé. En el ítem número 1, 3 y 5 vamos a trabajar con probabilidades discretas. Y en el planteamiento número 2 y 4 se trabajan con distribuciones aleatorias continuas, donde se ve la distribución normal y la distribución uniforme continua. Estas son fáciles de trabajar y en estas, muchachos, vamos a trabajar con GeoGebra. ¿Recuerdan la primera clase que nos dio el coordinador Omar, que él dijo que habían unas herramientas online
donde se podría graficar y que una de esas era GeoGebra. ¿Recuerdan? ¿Alguno de ustedes recuerda? Sí, señor. Creo Sí, que por señor. aquí. Sí, sí, señor. Entonces, estar muy pendiente para la próxima clase. ¿Por qué? Porque les voy a dar una inducción de cómo manejar el GeoGebra para trabajar en los experimentos 2 y 4. Vamos a ver si yo por aquí tengo el GeoGebra. Ah, sí, mira, por aquí tengo el GeoGebra abierto. Mire, esto es para una distribución uniforme continua entre dos valores. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes aprendan a manejar esta tablita. ¿Por qué? Porque en cada planteamiento, pues la idea, por lo menos para el 2 y 4, es que ustedes desarrollen el ejercicio, vayan a GeoGebra y comprueben si la fórmula que ustedes aplicaron en Excel es la misma que le da el valor aquí en GeoGebra. Entonces luego ustedes van a hacer una captura de esta figurita. Creo que por aquí es donde ustedes, la opción, llegan y dice exportar como imagen, exportan la imagen y van y la pegan en la plantilla. Cuando exporten la imagen, pues ojalá que también coloquen el valor que les dio aquí para poder comparar. ¿Listo? Entonces, volviendo aquí. Me avisan si voy muy rápido, si de pronto no entendieron algo. Entonces, bueno, entonces la distribución binomial, que es una variable aleatoria discreta. ¿Qué entienden ustedes por una variable binomial? O sea, binomial. ¿Alguien que me pueda ofrecer una De ayuda? dos probabilidades. Sí, dos probabilidades y dos posibles respuestas. Eso, dos posibles respuestas. Doble opción. Sí, donde hay únicamente dos opciones y que una excluye a la otra. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí distribuciones discretas, o sea, estas son las características que tienen esta probabilidad binomial, que el resultado solo puede tomar dos posibilidades, o sea, falso o verdadero, éxito o fracaso. Que una es excluyente de la otra, o sea, que si esta es verdadero, no se puede dar falso en el mismo resultado, o sea, una excluye a la otra. Que la probabilidad de un éxito es constante, claro, porque solamente tiene A y B. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Lanzar una moneda y obtener cara. Hay un resultado que va a ser cara, que es el éxito que nosotros estamos buscando, y sello, que es fracaso. Por aquí, bueno, aquí. Al comprar una bombilla, ¿cuál es la probabilidad de que funcione? Pues éxito. ¿Y cuál es la probabilidad de que no funcione? Que sería fracaso. Si le preguntan a un niño si le gusta montar bicicleta, ¿qué es lo que él va a responder? ¿Sí o no? O si le gusta o no le gusta. O sea, son solamente dos posibilidades de respuesta. Entonces por aquí hay una formulita que nos dice que es la que tenemos que aplicar para hallar este tipo de probabilidades, porque pues nosotros decimos, ustedes dijeron, bueno, sí, es donde solamente hay dos opciones, A y B, pero detrás de eso, ¿qué hay? O sea, ¿cómo así? Entonces, la probabilidad de hallar X, que X es el número de éxitos observados, o sea, nuestra variable, es la combinación, ¿cierto?, entre N, X, o la probabilidad de que nosotros encontremos por la probabilidad del fracaso. ¿Alguien sabe explicar qué es esto del fracaso? En la literatura que ustedes leyeron, ¿alguien sabe decir por qué siempre tenemos que trabajar 1 menos P? ¿Alguien podría ayudarme a explicar qué es eso lo de la probabilidad del fracaso? Profe, ¿eso tendría que ver como cuando es nulo, o sea, cuando no se puede efectuar? Esto lo del 1 menos P, la probabilidad del fracaso, es la parte a la que nosotros no estamos preguntando. O sea, por ejemplo, si vamos a lanzar una moneda y nosotros queremos ver cara, ¿cierto?
O sea, los datos que a mí me importan es cara, pero usted tira la moneda y cae sello. Pero sello yo no estaba preguntando, yo estaba preguntando cara. Entonces, todo lo que cae sello que no nos interesa va a ser esta, la probabilidad de fracaso, donde va a ser 1 menos P. Hay que tener siempre ese background, como esas probabilidades de que hay como unos... Es que en estadística, cuando yo estaba haciendo el doctorado, siempre trabajamos que siempre existía como un ruido, le llaman, como un background, como algo que como que nos ensucia la fórmula, como que... Entonces hay que tener en cuenta todas las partes para no dejar ningún valor por fuera. Entonces siempre se debe tener en cuenta este valor, el del fracaso. No se debe omitir ningún dato, no se debe desperdiciar ningún dato. Entonces cuando se trabaja en Excel, nosotros vamos a encontrar que ustedes pueden encontrar esta formulita, distribución binomial, donde X va a ser el valor, este X va a ser siempre el valor que nosotros queremos encontrar. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de 0, entonces aquí va a ir 0. Que la probabilidad de que aparezca 1, entonces 1. 2, entonces va a ir aquí 2. Este X siempre va a ser la primera celda que va a estar al lado izquierdo. Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Vale? Entonces, cuando ustedes trabajan esto, cuando trabajan la fórmula, al final siempre les pregunta si usted quiere que esto sea, que el valor sea acumulativo o que sea solamente el valor de la celda que usted está aplicando la fórmula. Entonces, cuando ustedes quieren que el valor, que la probabilidad sea únicamente de la celda que usted está colocando, entonces van a colocar falso. Cuando usted quiere que, por ejemplo, aquí en este caso, cuando usted quiere que sea acumulativo, entonces este valor, ustedes van a colocar 1 o verdadero y él le va a sumar este, más este, más este, y este va a ser el valor de 4. ¿Sí entendieron? No, profe, no muy bien. Vean, les voy a explicar. El 0 y el 1 quiere decir unidad o acumulativo. Entonces, por ejemplo, si yo aplicara la fórmula aquí y yo le coloco 1, digamos que estoy aplicando, digamos, este valor aquí, cuando se hizo esta tablita, se colocó 0, que es falso. Este valor de aquí corresponde únicamente a este experimento. Este valor 11 corresponde únicamente al experimento número 4. Este valor que está aquí corresponde únicamente al valor número 7. Si yo dijera que fuera acumulativo, si le colocara que fuera verdadero, por ejemplo, aquí, si yo colocara que fuera verdadero aquí, entonces él me va a sumar todo esto. Me va a sumar esto que está aquí. Y el valor va a ser la suma de todo esto. Entonces vamos a decir que por lo menos aquí son 45, 61. Bueno, entonces digamos que vamos a colocar un valor cualquiera. Entonces vamos a colocar que aquí sea 70. Entonces el valor acumulativo es de la suma de todas estas celdas, ¿vale? Eso lo vamos a ver un poquito con más calma, pero entonces quiero que entiendan el concepto de que cuando ustedes coloquen 0, sepan por qué están colocando 0, o cuando están colocando 1, de por qué están colocando 1, no solamente ir a mirar el video y decir, ve, aquí el profe colocó 0, pero no tengo ni idea por qué colocaron 0, ¿vale? Entonces, bueno, esta tablita que está aquí, muchachos, es una tablita de probabilidad para este experimento en especial. Entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Dice, vea, en una fábrica de carros de juguetes, ha determinado que el 60% de su producción tiene un nivel de calidad aceptable. Si 10 artículos son elegidos al azar, construya una tabla con los valores de probabilidad con los resultados entre 0 y 10. Entonces, entre 0 y 10, que son estos valores, y aquí está la tablita. Esta tablita la voy a enseñar a hacer la próxima clase, ¿vale? Solamente quiero mostrarles esta partecita aquí. Que aquí hay unas palabritas que son claves y que ustedes van a encontrar en los planteamientos, ¿vale? Entonces, si ustedes van a los...
Si ustedes van a la plantilla, ustedes van a encontrar las siguientes preguntas. En el ejercicio 1 dice, ¿cuál es la probabilidad de que en un accidente el conductor tenga más de 5 infracciones? Entonces ustedes van aquí y separan y van a decir que todos los valores que están por encima de 5 infracciones, ¿cierto? Aquí, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la probabilidad de que en un accidente el conductor tenga a lo sumo 8 infracciones en su registro? Entonces, esta es la idea de este grafiquito que yo les tengo acá. O sea, la idea es que ustedes entiendan estas palabras claves en cada pregunta. Entonces, por ejemplo, en esta pregunta número 1, recordando el ejemplo pasado, ¿no? El de, está en una fábrica de juguete, entonces 60% son aceptables y se escogen 10 artículos y vamos a ver qué sucede. Entonces aquí le preguntan, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener exactamente 3 juguetes? Entonces aquí está fácil, solamente pararse aquí en 3 y decir que la probabilidad es de 4.24, ¿cierto? Luego aquí viene la segunda pregunta, dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener a lo más 4 juguetes aceptables? O sea, ¿ustedes qué harían en ese caso? O sea, ¿qué quiere decir a lo más? Que se suma simplemente los primeros 4. Eso exactamente. Entonces, cuando siempre que vean esta palabrita, a lo más, vamos a ver si la podemos poner de otro color. A lo más, lo que ustedes van a hacer es venir a sumar las probabilidades de que del 0 hasta el número 4. Hasta el número 4. Entonces van a tener 5 datos. Entonces, esta es clave que ustedes tengan en cuenta. Entonces, a lo más, si ojalá puedan tomarle pantallazo o algo para que luego sepan qué es lo que quiere decir cada uno. Entonces, aquí en el segundo, en el cuarto ejemplo dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener no más de 2 juguetes aceptables? Entonces, ¿cuál es el no más? Entonces, con el no más, lo que vamos a hacer... ¿Profe, puede agrandar la pantalla? Sí, señora. Entonces aquí, en este caso, donde nos preguntan cuál es la probabilidad de tener no más, o sea, no más hasta, quería decir, en otras palabras, 2 juguetes. Entonces ya va a tomar la suma de 0, 1 y 2. ¿Qué es lo que tenemos aquí? La suma de 0, 1 y 2. ¿Listo? ¿Entendido? Eso está fácil, muchachos. Sí, señor. Eso está bien fácil. O aquí con otros ejemplos, donde tenemos más palabritas claves. ¿Cuál es la probabilidad de obtener más de 4 juguetes aceptables? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer aquí? ¿Se toma todos los 10? No, pues No. debería sumar No, en después realidad del 4, es decir, del 5 al 10. Exactamente, porque acá dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 4 juguetes? O sea, más de 4 juguetes. Nosotros venimos aquí a nuestros resultados y nos vamos a parar en el 5 y vamos a sumar del 5 al 10. Y eso quiere decir más de 4 juguetes. Aquí, este está, bueno, este está repetido. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo sumo 2 juguetes aceptables? Esto pues ya lo habíamos hablado. A lo sumo, entonces sería la suma del 0 hasta el 2. ¿Listo? Estén pendientes con eso porque ahí es donde va a estar como el tip para hacer los planteamientos, por lo menos el 1 que es que es como el más fácil. Entonces vamos a hablar de la segunda variable que está dentro de las variables discretas,
que es la distribución de Poisson. ¿Qué nos dice la distribución de Poisson? Pues por aquí tenemos una formulita donde nos dice que si una distribución binomial P es muy pequeña, entre 0 menor a 0.05, tomaría mucho tiempo para calcularlo. O sea, si usted toma unos datos demasiado pequeños, si usted utiliza una ecuación donde toma unidades muy grandes, va a tener muchos errores. El valor de la probabilidad va a ser, no va a ser preciso. Entonces lo que nos da esta distribución de Poisson es trabajar con valores mucho más cercanos. Entonces tenemos esta fórmula, donde dice que la probabilidad de X va a ser igual a este U, que es una media aritmética que nos dan en los ejercicios, elevado a la X, que es el valor de interés de nosotros, por este E, que es una constante que equivale a 2.71828, elevado a la menos U, que es la media, dividido el valor de X. Esto se ve como un poquito complicado, uno dice, pero es que no sé, son muchas letras, son muchos números, hay muchas ecuaciones, aquí está elevado, ¿cómo voy a elevar un número negativo? La probabilidad, ¿cómo así que de X que está aquí? Entonces vamos a simplificar un poquito eso. Aquí tenemos la fórmula, ¿cierto? Y aquí tenemos un ejercicio. Dice, la veterinaria de Jorge recibe un promedio, de aquí ya nos están dando el promedio, de 4 pacientes por día. Está viendo que el número de pacientes que llegan en un día, creo que aquí me faltó, es de, sí, sabiendo que llegan, el número de pacientes que llegan en un día, sigue una distribución de Poisson, entonces calculemos la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día. Entonces aquí el enunciado ya nos da la media y nos dice el promedio de 4 pacientes por día. Pero aquí la pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de que solamente lleguen 3? Entonces esta es la formulita que nosotros vimos aquí y lo que nosotros hacemos es simplemente reemplazar. Entonces la función de X, que ese es el valor que nosotros queremos hallar, que es 3 pacientes por día, ¿cuál es la probabilidad? Entonces tenemos que este valor que es constante, ¿cierto? Lo vamos a elevar a qué? Lo vamos a elevar a qué? A la media que tenemos, ¿cierto? Lo vamos a elevar aquí a la media que nos la dieron en el propio ejercicio, 4. Multiplicamos por la media elevado a los 3 pacientes que llegan por día, ¿cierto? Sobre los 3 pacientes que nosotros queremos saber la probabilidad que llegan por día. Resolvemos. Y la probabilidad de que lleguen 3 pacientes en un día, sabiendo que la media es de 4, es de 0.1954. Si multiplicamos ese valor por 100, nos da el porcentaje, 19.54. ¿Entendido? ¿Claro? ¿Difícil? ¿Qué dicen? Complejo un poco, profe. ¿Sí? ¿Qué parte no entendieron? Digamos, cuando esta de arriba es como la que se tiene, sobre lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Este que usted dice aquí, el enunciado, Sí, y pues también la fórmula que tenemos ahí. esa es la fórmula exactamente. Sí. Entonces, esa función, ese 3 es respecto a los pacientes al dato que queremos saber, ¿sí? Al porcentaje. Claro. Vean, para desarrollar esta fórmula nosotros únicamente necesitamos 2 valores, ¿cierto? Que necesitamos la media, que nos la dan el enunciado, y 3, que sería el número que nosotros queremos hallar, 3. O podría ser 5, o podría ser 7, o podría ser 9. Que ese es el número de pacientes que usted quiere saber
que pueden llegar en un día, sabiendo que la media es de 4. Entonces, para desarrollar esta formulita solamente necesitamos dos valores. La media, que es este U, y el valor de X, que es el que queremos saber, que en este caso son 3 pacientes, o sea, 3. Reemplazamos, resolvemos y al final multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, esto es lo que se hace así, a mano, así en el papel y calculadora. En Excel ya nos hace todo eso. Solamente nosotros escribimos igual, Poisson, y ahí él nos va a decir, bueno, entonces deme la media. Bueno, entonces deme el valor que usted quiera hallar, el de X. Y al final solamente le coloca falso, verdadero y le da Enter. Y él le da el valor. O sea, Excel, él le hace todo esto. Excel hace todo esto solito. Entonces lo único que hace es colocar los valores y ya. Pero entonces la idea de esta teoría es que usted sepa qué es lo que está sucediendo detrás de la figurita de Excel, detrás de la celda de Excel. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces ahorita sí me les voy a complicar con esta. Que esta es la otra variable que se llama distribución hipergeométrica. Esta ya es un poquito más compleja. ¿Por qué? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta variable? Dice que los resultados adecuados cuando el tamaño de una población es pequeño. ¿Qué quiere decir esto? Esta distribución, esta variable, es cuando usted quiere tomar de una población N, quiere saber, por ejemplo, este es el valor de la población y usted de esta población toma una muestra, que sería este N pequeño. Y usted quiere ver cuál es la probabilidad de que ocurra algo en estos dos grupos. Voy a explicar de una forma un poquito más gráfica. Entonces vamos a tener aquí que N es el tamaño de la población grande, ¿cierto? Por decir, vamos a decir Colombia. ¿Cuántos habitantes tiene Colombia? 50 millones. Ese va a ser el N. Ese es el tamaño de la población. Pero yo voy a tomar una muestra dentro de esa población. Entonces voy a tomar los departamentos del sur, por ejemplo, Tolima, Huila, Caquetá. Voy a decir Putumayo. Voy a decir un valor X. Todos esos departamentos suman, digamos, 10 millones. Entonces esos 10 millones va a ser esta población, el N chiquitico. ¿Cierto? Y usted luego hace una pregunta, pero es que yo quiero saber que dentro de este N, ¿cuántas personas, vamos a decir, son mujeres, por ejemplo? Entonces, les voy a colocar este ejemplo. Pues yo aprovecho y les cuento, yo soy biólogo, ¿no? Y yo trabajé en la parte preclínica para tratamiento de cáncer. Entonces yo les traje un ejemplito aquí de lo que podría ser un ejemplo de probabilidades hipergeométricas cuando se tienen unas células cancerígenas y unas células normales. Entonces lo que yo quiero que ustedes entiendan es que cómo identificar cada letra, o sea, qué significa cada letra, qué representa cada grupo en estas letras. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a Excel y vayan a colocar esta formulita, dist3h, hipergeométrica.n, él le va a pedir estos valores. S, N minúscula, S mayúscula, N minúscula. Pero si usted no sabe identificarlos, entonces yo le voy a enseñar cómo. Entonces el N es la población total de células que hay en esta población, que incluye células normales, pero también incluyen células tumorales, ¿cierto? Estas verdecitas son las células tumorales. Y estas son las células normales. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos puede decir un enunciado? Que de esta población N, usted toma una muestra que incluye estas dos poblaciones, ¿cierto? Esta es la muestra N, o sea, la muestra N hace parte del N grande, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad
de que en la muestra N usted tenga, en este caso, 7 células tumorales. Eso es lo que hace la variable hipergeométrica, o sea, preguntar qué sucede dentro de una muestra que usted tomó de una población mucho más grande. ¿Sí me entienden? Más o menos. Sí, señor. Entonces, señor. vamos a convertirlo eso en números. Entonces, ¿cuántas células tenemos aquí grandes? O sea, la población entera, ¿cuántas células tenemos? Estas son 5 y aquí hay 7. Entonces, 5, 10, 15, 20. 24. Ajá, 34. Entonces, el N grande va a ser 34, ¿cierto? Dentro de esta población, ¿cuántas células tumorales hay? 14, porque tenemos por aquí 7 más 7, entonces tenemos 14. Este va a ser mi S mayúscula. Pero resulta que yo tomé una muestra aleatoria de este N grande. Y dentro de este N grande, dentro de este N que yo tomé, que son todas estas, ¿cuántas células escogí aquí? O sea, sumando esta más esta. 12. 12. Entonces, este 12 va a ser mi N minúscula. Pero la pregunta es, dentro de esta muestra que yo tomé de una población mucho más grande, ¿cuántas células son tumorales? Entonces, ¿cuántas células tumorales hay aquí? 7. 7, que es justamente lo que estamos mirando aquí, que puede ser S, que es el que nos va a aparecer en la formulita, o X, que es la pregunta que nosotros estamos haciendo. ¿Listo? Esta es la formulita que ustedes van a aplicar en Excel. ¿Listo? ¿No está tan complicado? Sí, señor. Bueno, yo les hice una presentación súper suavecita. No les coloqué nada de... Yo dije, no, estos muchachos trabajadores, ¿para qué les voy a traer algo tan complicado? Está súper suave la exposición. La idea es que nos demoremos una horita. Yo creo que ya llevamos una horita, pero nos vamos a echar unos 15, 20 minuticos más y ya cerramos teoría. Y los quiero muy pilos la próxima clase, porque la próxima clase sí va a ser Excel puro y gráfico. Entonces hablábamos sobre las discretas, ¿cierto? Sobre las variables discretas. Entonces ya hablamos sobre las discretas binomiales, ¿cierto? Las que solamente tenían dos opciones, cara o sello. La distribución hipergeométrica, las que usted toma una muestra dentro de una población, y la distribución de Poisson, que es para resultados o valores en intervalos muy pequeños. Entonces ahora vamos a ver las continuas. Dentro de las continuas tenemos la distribución normal y la distribución uniforme. ¿Cierto? Uy, por aquí. Bueno. ¿Qué son las variables aleatorias continuas? Son aquellas que se asocian a experimentos aleatorios donde la variable puede tomar todos los datos posibles que hay en ese intervalo. Pueden ser datos infinitos. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a colocar este. Hablemos primero sobrepeso de una persona. Dice las variables aleatorias continuas. Dice, son aquellas que se asocian a experimentos aleatorios donde la variable, o sea, X, la que nosotros queremos hallar, puede tomar todos los valores que se encuentren dentro de un intervalo. Entonces el intervalo, el enunciado ya nos los da. Hablando del peso de la persona, de 60 y 75. Entonces, digamos que alguien me pregunte, digamos que otra vez Andrea, vamos a aprender otro nombre. Es que Andrea es muy fácil de aprender. Vamos a coger otra persona. Oye, alguien tiene la cámara prendida. Vamos a ver aquí Jessica o vamos a ver Pedro. Pedro llama a mi orientador. Se llama. Entonces vamos a decir que Pedro, vamos a ver Pedro.
Pedro dice, bueno, vamos a hacer preguntas que yo pueda responder con una variable aleatoria. Si Pedro pesa entre 60 y 75, ¿cuál es la probabilidad de que Pedro pese 61? Puede ser una pregunta, ¿cierto? Fácil, una pregunta. Pero es que acá nos está diciendo que son valores infinitos incluyendo decimales. Entonces yo le puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que Pedro pese 61 kilos? O bueno, 61.23 kilos. ¿Cuál es la probabilidad de que Pedro pese 61.27 kilos? Entonces sí ve que la probabilidad y los números que aparecen son infinitos, porque usted también puede decir cuál es la probabilidad de que Pedro pese 70.125 o 70.1250. Entonces sí ve que los decimales me permiten colocar una cantidad de resultados y usted los puede encontrar. Entonces vamos a tener otros ejemplos. Por ejemplo, la duración de una cirugía. Digamos que una cirugía, ¿qué cirugía? Una rinoplastia de nariz. Digamos que la probabilidad está en que dure entre 2 y 8 horas. Eso es más o menos la estadística que se tiene. Pero si usted quiere preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que dure 1 hora con 34 minutos? Ahí luego llega otra persona y dice, ¿cuál es la probabilidad de que dure 5 horas con 5 minutos y 23 segundos? Bueno, algo así. O sea, las probabilidades son netamente infinitas. Y esto, con esta variable, nosotros podemos encontrar una característica de la distribución normal que hace parte de las distribuciones continuas, es que ellas forman una campana. Siempre que ustedes encuentren una campanita de Gauss, ustedes van a decir, vea, están hablando de distribuciones normales. Pero ¿por qué una distribución normal? Si usted tiene, por ejemplo, si vamos a colocar lo de los pesos, que estaban entre, bueno, aquí nos colocaron altura. La altura está entre vamos a poner por aquí 1,30 y 2,10 metros. Si usted hace un estudio, usted va a tener una cantidad de datos donde aquí me va a medir 1,30, 1,40, 1,41, 1,42. Entonces, esta campana lo que nos permite es hallar un área, o sea, un área debajo de la curva, donde cada rayita es un valor, es un experimento. Y nosotros podemos hacer preguntas. ¿Qué necesitamos? ¿Qué variables necesitamos tener en cuenta para una distribución normal? Entonces vamos a tener una media de la población, en este caso la altura, la media es de 1,69 y una desviación típica, que esa nosotros la podemos hallar. Entonces, características de una distribución normal. Tiene forma de campana, lo que yo les había hablado. La media, la moda y la mediana, todas son iguales. La distribución normal es simétrica alrededor de una media. ¿Qué quiere decir una distribución que es simétrica alrededor de la media? O sea, si nos devolvemos aquí, esta es la media. ¿Pero qué quiere decir que es simétrica? ¿Alguien me podría ayudar? Que ambas partes son iguales. Exactamente, entonces nosotros tenemos que aquí que la media nos separa pues todo el centro de la campana y nos dice que este valor que está aquí es igual a este valor que está aquí. O sea que aquí vamos a tener esto, o sea que aquí vamos a tener 0, disculpen, pero estoy escribiendo con el pad track. Aquí voy a tener 0.5 y aquí voy a tener, mágica. Bueno, digamos que esto es un 5, ¿vale? Creen en mí que esto es un 5. Entonces, toda esta área bajo la curva, ¿qué valor va a ser? Si supamos este lado y este lado, ¿cuánto nos da el valor del área bajo la curva? 1. 1. Entonces vamos a tener que 1. ¿Vale? Entonces, esto es lo que nos está diciendo,
que la distribución normal es simétrica alrededor de la media, que ya sabemos, y el área bajo la curva es igual a 1. ¿Vale? Aquí vamos a utilizar un valor z, que ahorita lo vamos a encontrar, ahorita lo vamos a hallar. Esta es la formulita que nosotros vamos a tener en cuenta para hallar los valores de una distribución normal. Entonces vamos a tener z, que es el valor que nosotros queremos hallar, donde vamos a encontrar x, que es el valor de interés, la media que nos la dan, y la desviación en algunos casos también nos la da el enunciado. Entonces vamos a tener un ejemplo para entender un poquito más esa distribución continua, ¿vale? Que es la normal. Entonces tenemos un ejemplo que nos dice una empresa X ofrece a sus empleados seguros de atención dental, o sea, odontología. Un estudio reciente realizado por el director de Recursos Humanos demuestra que el costo anual tuvo una distribución de probabilidad normal, o sea, se ajusta a lo que nosotros estamos estudiando en este momento, con una media de $1.280 y una desviación estándar de $420. Entonces, para resolver esta formulita y hallar el valor de z, el enunciado ya nos está dando los dos valores que nosotros necesitamos. Y aquí viene una pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de empleados generó más de $1.500 anuales de gastos dentales? Entonces ya tenemos la media, tenemos la desviación y tenemos el X. ¿Cuál es el X? Lo que nosotros queremos saber. ¿Qué es lo que nosotros queremos saber? Este valor. ¿Quién generó más? Tengan en cuenta este más, de $1.500 anuales. Entonces, primero, nosotros tenemos que hallar este valor de Z. Entonces, nosotros venimos y reemplazamos. 1.500, que es el valor de X que nos están preguntando, le restamos la media, que son 1.280, y lo dividimos por la desviación estándar que no la dieron. Y es de 0.52. De 0.5238. Este valor de Z nos da un valorcito, 0.6985. ¿Cierto? ¿De dónde salió este valor? Si nosotros desarrollamos esta resta y dividimos con este valor, lo que nosotros obtuvimos es 0.5238. Pero ¿de dónde salió esto? O sea, ¿cómo así? ¿Dónde está? Por más que yo calculo, no me sale. Entonces resulta que hay unas tablitas de probabilidades. Y ustedes van a ir a una tablita de probabilidad. Entonces, el resultado que nos dio es de 0.5, el primer decimal, ¿cierto? 0.5 y el segundo decimal es 2, o sea, 0.50, 0.51, 0.52, que es el que tenemos aquí, vea, 0.5238. Entonces, cuando hacemos, encontramos el valor que está entre los dos, es de 69.85, que es este valor que tenemos aquí. ¿Sí entendieron de dónde salió este valor? Utilizando esta tablita. No, profe, ahí sí me enredé en esa. Se enredó, bueno, listo. Póngale cuidado. Lo primero que nosotros tenemos que hallar es Z. Porque Z nos da este valor que tenemos que buscar en la tabla. Este es el valor que nos tenemos. O sea, Z no nos da la probabilidad de nada. Z nos da un valor. Ese valor nosotros lo tenemos que venir a buscar a una tablita. Esta tablita que está por acá. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ustedes van a ir en internet, y ustedes escriben tablita de probabilidades. Y ustedes van a encontrar algo más o menos así. Una tablita con estos datos, ¿cierto? Pero entonces tengan mucho cuidado porque hay una tablita dependiendo
dependiendo de cada curva. Recuerda que nosotros estamos utilizando es una curva normal, donde la campana es simétrica. Entonces, esta es la que nosotros tenemos que usar, ¿vale? Porque, vea, si nosotros vamos a buscar otras tablitas, me aparecen otros gráficos, vean. Entonces, para que tengan en cuenta que nosotros estamos utilizando es la normal, esta que está aquí. Entonces, en el ejercicio nos están preguntando, con Z hallamos un valor. ¿Recuerdan el valor que era 0.52? Este valor, 0.5238. Entonces nosotros vamos en esta tablita y esta tablita aquí nos ayuda a encontrar el valor que nos da Z. Entonces nosotros venimos aquí, 0.5, ¿cierto? Que es el valor que nos dio, 0.5. Y aquí encontramos los otros decimales al número correspondiente. Entonces 0.52, que sería este, ¿cierto? ¿Ya sí entienden por qué 0.52 es este? Sí, señor. Porque, por ejemplo, si el resultado hubiera dado 0.56, entonces yo vengo aquí el 0.5, pero me voy al 6. Porque 0.5 más 0.6 da 0.56. ¿Cierto? Entonces yo vendría y sería este, 71.23. Pero en el caso de nosotros nos dio 0.52. Entonces encuentro los primeros decimales, que es 5. Encuentro el tercer decimal. O el segundo decimal, que es 2. Entonces 0.52. Cuando coloco aquí 0.52, con este me da 69.85. Entonces si venimos aquí a nuestra tablita, encontramos que este es 0.6985. ¿Sí me encuentran? Sí, o sea, ahora sí, más o menos captan cómo es que es. Por ejemplo, si aquí el valor hubiera sido de 0.5, o sea, 0.5 neto, 0.5000, sería este aquí. Sería este valor aquí. Sería este valor aquí. Entonces sería de 0.6915, pero en el caso de nosotros es 0.52, que es este. Entonces aquí ya encontramos una probabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta probabilidad que nosotros tenemos aquí corresponde a esto que tenemos aquí, a esto que está en amarillito, O sea, el valor que nos dio la tabla, así puedo... El valor que nos dio la tabla es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Es esto. Con esta fórmula de Z nosotros encontramos fue esto que está aquí. Pero ¿qué nos dice la pregunta? La pregunta nos dice, ¿qué porcentaje de empleados generó más de $1.500? O sea, es este pedacito lo que nos está preguntando. Con esta fórmula nosotros encontramos fue esto grandote que tenemos aquí. Pero la pregunta es, ¿cuántos empleados, qué porcentaje de empleados generaron más de 1.500? O sea, esto. Nosotros dijimos que el área bajo la curva equivale a 1, ¿cierto? Entonces a 1 le restamos el valor que encontramos en la tabla. O sea, a 1 le restamos el 69.85. Y esto nos da 30.15. Si multiplicamos por 100, encontramos que el 30.15% de los empleados se gastaron más de $1.500 anuales en gastos dentales. ¿Listo? ¿Entendido? Sí, profe, ahora sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicado, pero con la misma variable. Nos dice, ¿qué porcentaje de empleados generó un gasto entre $1.500 y $2.000 anuales? Aquí tenemos un grafiquito. Entonces aquí ya nos están dando un intervalo, ya nos están diciendo, ve, y la gente que se gastó entre 1.500 y 2.000, ¿qué? ¿Cuál es? ¿Qué corresponde? ¿Qué es lo que nosotros hacemos?
hacemos las cuenticas, hallamos Z separadamente. Entonces hallamos Z para el valor de 1500, ¿cierto? Que es el que tenemos aquí. Y hallamos el valor de Z para 2000. Entonces aplicamos la misma fórmula. Entonces, de 1500, que es X, X es 1500 lo que nos están preguntando. Le restamos la media y lo dividimos por la desviación estándar. Y nos da este valor, 0.5238, que es el que vamos a buscar aquí en la tabla. Que nosotros ya lo buscamos, que fue en el ejercicio pasado. El de 0.538 que nos daba 0.6985. Cuando hallamos Z, que es el segundo valor, que es el de 2000, entonces reemplazamos X, vamos a colocar 2000, le restamos la media, lo dividimos por la desviación estándar y nos da este valor. Este valor es el que nosotros vamos a ir a buscar a la tablita. Entonces vamos y encontramos la tablita donde están los valores de 1.7 y es 1.71. Encontramos que es de 0.9564. Entonces ya tenemos el valor de Z para $2.000 y para $1.500. Estos dos valores los restamos, ¿cierto? Y nos da 25.79. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que los empleados gasten entre 1.500 y 2.000? La probabilidad es de un 25.79%. ¿Listo? Eso está claro. O sea, solamente hallar Z separadamente y luego se resta. ¿Cierto? ¿Claro? Sí, señor. ¿Todos entendieron esta? No, esta está fácil, muchachos. Ver solamente separar. Aquí encontramos uno, aquí encontramos otro, hallamos los valores en la tabla, encontramos los valores, los restamos, luego lo multiplicamos por 100 y encontramos que el 25.79. Pero sigue uno mucho más fácil. Que nos dice, ¿qué porcentaje de empleados generó menos de $1.500? Entonces recuerden que cuando hallamos Z, Z siempre nos va a encontrar el valor menor. O sea, Z siempre nos va a encontrar este valor. Nunca nos va a encontrar valores que están por encima de la pregunta. Entonces aquí dice, ¿qué porcentaje de empleados generó menos de 1.500? O sea, todo lo que esté aquí. Todo lo que esté por aquí. Entonces ahí va a ser mucho más fácil. Entonces reemplazamos X, que es 1.500, menos la media dividido la desviación estándar. Eso nos da 0.52. Ahí vamos a la tablita. En la tablita nos dice que es de 0.6985. Esto lo multiplicamos por 100 y nos da 69.8. O sea, 69.8% es la probabilidad de que los empleados gasten menos de 1.500. ¿Listo? ¿Por qué en este caso no le restamos nada a 1? ¿Alguien sabe? Lo acabo de explicar. ¿Alguien podría decirme? Estamos hablando del valor menor, de un valor menor. Ajá, exactamente. Entonces, recuerden que Z siempre nos va a hallar, es del valor que nos están preguntando para atrás. O sea, si es de 1.500, Z nos va a encontrar todo lo que está por aquí. Todo lo que está al lado izquierdo. ¿Vale? Si por lo menos en la pregunta anterior, la primera que hicimos, aquí nos preguntaron fue por encima del valor. O sea, dice, ¿qué porcentaje de empleados generó más de 1.500 dólares en gasto? Entonces nos están preguntando es este pedacito. Entonces, como se nos están preguntando más y Z solamente nos encuentra lo que está aquí, pues entonces ahí sí le vamos a restar a 1, porque el área bajo la curva es 1. Entonces, 1 menos esto nos da el valor de X. Pero en este caso ya nos están preguntando directamente, ¿qué es lo que hay aquí? O sea, ¿qué es lo que hay menos de? Entonces, solamente aplica la formulita y listo. Aquí pasamos a la siguiente distribución y ya la última y ya vamos a acabar. Dice distribución uniforme continua. Aquí lo que nos piden en este caso es encontrar un valor
que se encuentra en una ecuación que es lineal, o sea, es plana. Los valores que están aquí son sumamente cercanos. Si comparamos con la anterior, en la anterior nosotros teníamos, era como una campanita, ¿cierto? Así. En este caso no. Nosotros vamos a tener es una función lineal entre un espacio A y B, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la formulita. Esta formulita está bien simple. Bueno, aquí de pronto se complica porque ven muchos signos y todo, pero no, si la leemos así. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que el valor X de interés esté entre C y D? Solamente que C y D ya está dentro de otro intervalo, que es A y B. Entonces la formulita nos dice que para encontrar el valor de X, para encontrar el área que nosotros tenemos aquí, lo que tenemos que hacer es restar el valor de D menos C y lo dividimos por el valor de B menos A. Vamos a ponerlo en un ejemplo. Dice, en las botellas de un detergente líquido se indica que el contenido es de 12 onzas por botella. 12 onzas. En la operación de producción se llenan las botellas uniformemente. ¿Sí ve? O sea, uniformemente. O sea, que todos los valores van a estar muy cercanos, no varían, van a estar muy cerquita, por eso tenemos una forma lineal. En la operación de producción se llenan las botellas uniformemente de acuerdo con la siguiente función de densidad de probabilidad. Entonces tenemos aquí una función y nos dice que el valor mínimo está entre 11.75 onzas y 12.10 onzas, ¿cierto? Entonces aquí vienen y nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el contenido de una botella esté entre 12 y 0.5? Entonces vea, estos señores que están aquí, el 11.75 y el 12.1, son los valores máximos. Este es el valor mínimo y este es el valor máximo. En otras palabras, este es el valor A y este es el valor B. Si venimos a la gráfica, aquí está A y aquí está B. Pero nos dicen, dentro de este intervalo, ¿cuál es la probabilidad de que el contenido de una botella esté entre 12 y 12.5? O sea, aquí tenemos C y aquí tenemos D. Y ya tenemos la formulita por acá. Entonces solamente es reemplazar. ¿Cómo hacemos? La probabilidad de que encontremos entre 12 y 12.5, que están entre estos dos extremos, entonces comparamos. Simplemente reemplazamos. ¿Quién es D? D es 12.5, el que está por aquí, ¿cierto? ¿Quién es C? 12, que es el que nos está preguntando. Que están dentro de unos un poquito más amplio, que es A, que es el que está aquí. Ah, bueno, que es B menos A. Entonces B, que está aquí, que es 12.1, y A, que es 11.95. Resolvemos y tenemos el resultado, 0.40. ¿Qué es la probabilidad? Si multiplicamos, pues sería 40%. Entonces sería 40% la probabilidad de que se encuentre una botella conteniendo entre 12 y 12.5 o 12.05 onzas. ¿Listo? ¿Claro? Sí, señor. Sí, sí. Bueno, muchachos, vamos a terminar. Yo sé que ya están cansados, Sí, señor. pero esto está fácil. Las fórmulas están facilitas de aplicar. ¿Vale? Aquí tenemos otro ejemplo. Lo mismo, muchachos. Nos están pidiendo, dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que el contenido de una botella sea de 12.02 onzas o más? Entonces 12.02 onzas está aquí. Entonces vamos a la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula es D menos C sobre B menos A. Entonces, ¿dónde está D? D es este punto aquí, ¿cierto? Que sería 12.02. 12.1, perdón.
es el que tenemos aquí. Aquí tenemos el punto D, que es este, el que nos están... porque dice cuál es la probabilidad de que el contenido de una botella sea de 12, 0.2 o más. Pero nosotros ya sabemos que el punto B es el máximo al que podemos llegar. Y el punto B es este, 12.1. Entonces, estos van a ser el mismo número. Entonces, D va a ser 12. Perdón. Empezamos con D y C. Entonces, D va a ser este mismo punto, ¿cierto? De 12.02, que es lo que nos está diciendo aquí. Le restamos C, que ¿cuál sería C? Sería este valor que tenemos aquí, ¿cierto? Uy, venga, espera un momento, que como que les estoy diciendo algo que no. Aquí está mal aplicada la fórmula. ¿Alguien podría identificar el error que está aquí? Si hay un error. Si hay un error y se dan cuenta, lo va a tener en cuenta en la calificación. Aquí tenemos A, aquí tenemos B, aquí tenemos C, aquí tenemos D, ¿cierto? Porque A es este valor, 11.975. B es 12.1. C es el valor que nos están dando de 12.02 y D pues es hasta el final, que es el mismo B. Si reemplazamos en la fórmula, entonces colocamos D, que es 12.02 menos C. Bueno, aquí creo que están invertidos los valores. ¿Alguien se pudo dar cuenta del error? Sí, profe, lo que pasa o lo que comprendo ahí es que no lo tomó hacia más, sino hacia menos. O sea, como ¿Cierto? si el problema, en el momento que lo resolvieron, fue como si la botella hubiese sido de 12.02 onzas o menos, no o más, como lo está planteando allí. Porque no sería, ahí en ese caso, el resultado sería 0.64. ¿Por qué? Porque vea, si aplicamos la fórmula, bueno, aquí ya colocamos las letras A y B, ¿cierto? Que es el intervalo más grande. Y C y D. Entonces la fórmula nos está diciendo que tenemos que colocar D dice que 12.02. D menos C. 12.02. El valor de D no es 12.02 porque sería igual a C, ¿no? No, ¿sabe qué es lo que pasa, muchachos? Y la vaina está aquí. No, el ejercicio está bien. Lo que pasa es que la gráfica no nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque vea que el ejercicio nos pregunta, dice, vea, pónganle cuidado, es que es el extremo B equivale a 12.1 onzas, ¿cierto? O sea, este es el extremo B. Pero él nos está preguntando el intervalo que hay entre 12.02. No, sí, creo que acá hay un error. Sí, señora, acá hay un error. ¿Por qué nos está preguntando? Es que por lo el menos área En la desde gráfica está el error.
La fórmula nos ahí, dice que es D menos C, y por lo menos en ese caso lo tomó C menos A, fue lo que tomó, o sea, lo tomó a la inversa. Sí, tomó como cierto. el espacio vacío, no el El rosado, espacio sino en blanco, ¿cierto? Sí, sí, señores. porque ese D sería 12.1 menos C, que sería 12.02. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Están bien, bien, muchachos, bien, bien. Bueno, vamos a seguir con el otro y ya este para finalizar y ya nos vamos para la casa. ¿Listo? Entonces aquí nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que el contenido de una botella sea menor de 11.98 onzas? O sea, este pedacito que está aquí. Este pedacito que está en rojo. Entonces solamente se reemplaza, ¿no? Entonces aquí tenemos A y B, tenemos C y D. Entonces por eso es que tenemos estos mismos números aquí, vea, porque ese se comparte. O sea, C y A tienen el mismo valor, porque juntos están aquí, o sea, C es aquí este pedacito. Entonces se resuelve la ecuación de D menos C sobre B menos A. Siempre se hace la resta del mayor con el menor, ¿cierto? Para que no nos vaya negativo. Se resuelve y aquí tenemos que el 4%, o sea, el 4% de todas las bebidas tienen la probabilidad de que sean llenadas con 11.98 onzas. ¿Listo? Este está chévere, me gusta que respondieron que están pilos. Y muchachos, entonces aquí, pues ya finalizamos lo que es la parte teórica, ¿vale? Para la próxima clase sí vamos a ver en Excel. Ahí sí nos vamos a dedicar a hacer las formulitas. La idea, lo que yo tengo, la idea es que yo voy a ir por ejemplo, al planteamiento 1 y yo voy a decir, bueno, entonces vamos a resolver la pregunta A y vamos a resolver la pregunta E. O sea, aleatoriamente vamos a responder preguntas del planteamiento 1, 2, 3, 4 y 5. Así, ¿listo? Pues para no hacer todo el taller, pues, porque ahí le haría todo el taller y ustedes ahí qué hacían. ¿Qué harían si ya está todo resuelto? Entonces, una Profe, preguntita. Sí, señor. Dos cosas. Una, le quería pedir si nos podría compartir el link de las tablas de probabilidad, esas que tenía ahí de jumpu.com. Sí, señor. Sí, señor. Y dos, usted ahora nos decía que para ver cuándo hacíamos la clase, decía que pues, lo más probable es que fuese el viernes. Por lo menos Sí, en mi señor. caso, yo quisiera estar y el viernes no, pues no puedo por temas laborales. No sé si existe la posibilidad de que la hagamos el jueves. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Qué dice el resto de la gente? ¿Qué Por día? mí no hay problema. Sí, por mí tampoco hay Estaría problema. bien el jueves. No hay problema. Yo Con tampoco. tal de que sea por ahí por la noche. Ah, listo. Entonces sería que jueves por ahí a las Profe, a 7. esta hora me parece perfecta. Este horario queda bien, profe. Entonces iniciamos Tipo jueves a 6, las 7. lo mismo que hoy. El mismo, 6, 7. el mismo horario. 7, Hoy, 7, hoy 7. empezamos a las 7. Entonces, listo, muchachos. Entonces nos vemos el Sí, jueves a las 7. ¿Bien? sí, profe. Perfecto, profe, sí. Bueno, Señor. ¿qué tal les pareció la clase? ¿Suave? ¿Bien suavecita? ¿Mucho término? ¿Qué? Enredada. Profe, pues yo creo que uno despeja las dudas ya haciendo los ejercicios así más Sí, como práctico, sí, uno sí, sí, mismo haciéndolo. sí. Pero Sí, pues es, entendió. Yo entendí. Sí, recuerde que hoy lo que hicimos fue la parte manual, o sea, lo que uno hace en el papel, pero dentro de 8 días vamos a utilizar las fórmulas que nos da Excel y eso va a ser mucho más fácil porque nosotros no vamos a Como así tener que que... entre 8 días, profe, no es No, este jueves. perdón, en el jueves. No El nos jueves. asuste. Yo me quiero ir a comer natilla tranquilita. No, Profe, ¿cuándo comparte el link de la grabación? Es que de mi parte entré casi a la mitad de la tardecito. clase. Esto, bueno muchachos, yo les dejo el link, creo que siempre que se terminan las reuniones, después de unos minuticos,
la grabación se carga aquí en Teams. Entonces ustedes van y vienen aquí a Teams, por ejemplo aquí, y en las actividades o en el chat le va a aparecer la ¿qué? La grabación. Vea, por ejemplo, yo hice un CIPAS la vez pasada, hice el CIPAS, entré donde yo hice el CIPAS y vea que ya se grabó se carga solita la presentación. Profe, es que yo la actividad anterior tuve inconvenientes para eso y sobre todo me abría el link, pero no podía ver la grabación. Bueno, entonces yo voy a Que intentar, no comparta el correo. listo, voy a intentar descargarla y la subo a YouTube y les envío el link, ¿vale? Sí, señor, muchas gracias, muy amable. Bueno, y esto, muchachos, hay una... ¿Dónde está? Vea, si ustedes van a YouTube y ustedes escriben esto, vea, tómenle un pantallazo si quieren. Escriben fase 4, segunda parte, variables continuas estadísticas. Ustedes ven estas últimas, los ejemplos, inclusive ya los ejemplos con el Excel, vea, de unos compañeros que hicieron la clase pasada. Entonces yo les voy a compartir el link de esta. Le voy a compartir el link de este otro video que es la primera parte. Aquí, vea, y ellos aquí, también ellos explican aquí toda la parte de lo que se va a hacer en Excel, ¿vale? Entonces ustedes van a tener mi clase, van a tener estas dos clases que fueron de profesores de los semestres pasados, y creo que hay otro muchacho que también que también les voy a compartir el link. O sea, van a tener 3 tutoriales, por decirlo así, para que desarrollen esta actividad. Entonces, así que no les va a faltar información, ¿vale? Eso se los comparto el jueves después de finalizar mi parte. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias de mi parte y buenas noches para todos. Bueno, muchachos, entonces... Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Entonces, muchas gracias, gracias. por haber se unido a la presentación, por haber estado atentos, todos, nota 10. Y nos vemos el jueves a las 7, como dentro de 8 días. El jueves. Muchas gracias. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, buen descanso. Gracias, noche. Gracias, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao.